Bueno, continuando aquí, ¿cierto? Entonces estábamos con Barış, que estaba ¿qué? Subiendo o escalando la montaña. Vamos aquí. Selçuk. Selçuk nereye gidiyor? Selçuk nereye gidiyor? Entonces, Selçuk okula gidiyor, ¿cierto? Creo que esto ya lo habíamos explicado. Va hacia la escuela. Onlar nereye bakıyor? Ahmet kime yardım ediyor? Estamos por acá. Ahmet kime yardım ediyor? Ahmet Filiz'e yardım ediyor. Dede kime hediye veriyor? Hediye, ¿qué significa? Regalo. Y el verbo vermek, ¿cierto? Significa dar, ¿cierto? Entregar. Entonces, ¿dede kime hediye veriyor? El abuelo, ¿a quién le da el regalo? ¿A quién? Kime. Dede Cenk'e hediye veriyor. Cenk es el nombre de un chico, este chico, ¿cierto? Le da el regalo. Vamos acá. Anne kime iyi geceler diyor. Anne Berna'ya iyi geceler diyor. Ahora, algo que ustedes deben recordar de siempre es que como cuando esto es un nombre propio, siempre que le vayamos a colocar un sufijo a un nombre propio, debemos colocarle una comilla. Bueno, el apóstrofe, ¿cierto? Entonces, Bernaya y Geceler Dior. ¿Qué significa Dior? Este Dior significa decir, ¿cierto? Dice. ¿Y de qué verbo proviene? Viene del verbo demek. Del verbo demek. Demek. Que siempre, cuando vamos a utilizar el verbo demek, vamos a decir antes qué es lo que dice. Bueno, siempre vamos a decir qué es lo que dices y qué es lo que dice y luego utilizamos el verbo. Bueno, el verbo demek. Demek significa significar o decir. En este caso significa decir. Cuando se conjuga esta E se nos convierte en una I en el caso del presente continuo, ¿cierto? En el şimdiki zaman. Entonces, anne, kime, entonces aquí hay unas comillas, por decirlo así, pero pues las omiten, muchas veces las omiten. Aquí hay unas comillas, pero casi siempre las omiten. Anne, la mamá, ¿cierto? Kime, ¿a quién? Y geceler, buenas noches. Dice, ¿a quién le dice la mamá buenas noches? ¿Cierto? Anne, Bernaya y geceler diyor. La mamá le dice a Berna buenas noches, ¿cierto? Eso es algo para que lo tengamos con claridad. Demek. Vamos más adelante, vamos a continuar. Entonces, papá, ¿cierto? Papá, voy a borrar esto. Papá, kime para veriyor. Kime, ¿a quién? Ustedes saben que los gatos, en general, pues son un poco interesados, muchos de ellos. Hay otros que no son tan interesados, pero los gatos suelen ser un poco más, ¿cómo se dice? Independientes que un perro en cuestión de sentimientos. Entonces, un gato tú lo dejas quieto, lo dejas libre y el gato busca donde comer. Pero uno deja a un perro libre y el perro lo espera a uno para que uno le dé comer o para que uno le dé cariño. El gato va y busca cariño a donde él quiera o espera que le den cariño. Pero el perro siempre va a estar pendiente de uno. Esa es la diferencia entre la fidelidad entre el uno y el otro. Aunque hay gatos que son muy fieles. Entonces, baba kime para veriyor. Este kime, pues no sería lo más adecuado porque el gato no es una persona. Pero en este caso dicen kime porque pues uno normalmente le da dinero a alguien y no a algo, ¿cierto? Entonces aquí le dan como un, ¿cómo se dice? Es como lo que ocurre con las fábulas. Le dan un valor más humanizado a los animales, en este caso al gato le dan un valor más humano, ¿cierto?
Entonces, baba que die para veriyor. Papá le da dinero al gato. Y para que se baje, porque pues, no se quiere bajar. Entonces, Barış. Barış kime hediye veriyor? Barış, ¿a quién le da regalo? Le da el regalo. Barış Ayla'ya hediye veriyor, ¿cierto? Barış le da un regalo a Ayla. Vamos con este otro. Kime bakıyor, ¿cierto? Kime. Entonces vamos a ver la conjugación, como la unión entre el pronombre personal y este sufijo. Entonces, ¿cómo ocurre? En el caso de ben, ¿cierto? Ben se convierte en bana. Sen se convierte en sana. O se convierte en ona. Biz se convierte en bize. Siz se convierte en sise. Y onlar en onlara. Entonces, ¿quién me bakıyor? ¿A quién mira? ¿O a quién cuida? ¿O a quién le presta atención? Es decir, vamos a decir, en comillas, más a quién mira y a quién cuida. Puede significar esto. Entonces, bana bakıyor. También omití algo más. Bakmak, este verbo bakmak también significa atender. Cuando un doctor atiende a un paciente, también le llaman bakmak. Bueno, dicen bakmak, mirar al paciente, cuidar al paciente, atender al paciente, observarlo. Kim bakıyor? Bana bakıyor. Sana bakıyor. Ona bakıyor. Bize bakıyor. Size bakıyor. Onlara bakıyor. Bakıyor, bakmak, ¿cierto? Nereye varıyor? Varmak. Acuérdense del verbo varmak. Varmak. Este verbo varmak significa arribar, ¿cierto? Arribar o también significa llegar a un lugar, ¿cierto? Entonces, nereye varıyor, por ejemplo, el metro. Metro nereye varıyor. Acuérdense que la V se lee con el labio inferior y con los dientes de arriba. Nereye varıyor? Buraya varıyor. Oraya varıyor. Şuraya varıyor. Oraya varıyor. ¿Cierto? Básicamente estas son las tres presentaciones. Entonces, buraya, hacia acá, aquí, ¿cierto? En dirección a este lugar. Şuraya, ahí, hacia ese lugar. Oraya, hacia aquel lugar. Por allá, ¿cierto? Vale, entonces vamos aquí con otros ejemplos de la utilización de ¿cómo se llama? De estos sufijos que les estoy explicando en este momento. Ali. Tenemos nuestro personaje que este es Ali, ¿cierto? Ali sandalyeye oturuyor. Sandalia. Acordémonos que sandalia es silla. A veces me confundo hablando, pero bueno. Sandalyeye oturuyor. Se está sentando en la silla en este caso. Se está sentando, está haciendo el movimiento para sentarse, ¿cierto? Todavía no se ha sentado. Cuando todavía no se ha sentado, lo que colocamos es en dirección. Entonces, en este momento, kalkmak, el verbo kalkmak significa levantarse, ¿cierto? Kalkmak. Sandalyeden kalkıyor. Entonces, se levanta de la silla. Ahora, este otro es el de, ¿cierto? Del lugar. Entonces, ya está sentado en el lugar, está en ese lugar. Por eso decimos sandalyede oturuyor. Se sienta en la silla. ¿Cierto? Continuamos. Por ejemplo, nerede, evde. Cuando nos preguntan nerede, siempre vamos a utilizar este tipo de sufijos. Evde, está en casa. ¿Cierto? Nereden, ¿desde dónde? El punto de partida, ¿desde dónde? Evden, desde la casa. Nereye, ¿hacia dónde? ¿En qué dirección? Eve, hacia la casa, ¿cierto? Entonces, lugar, origen y dirección. Algo que tenemos que tener claro en este tema, en esto que estamos trabajando ahorita. Ahora, nereden, evden. Nereye, okula, ¿cierto?
podemos eso utilizarlo conjugando con verbos como el verbo gitmek, que significa ir, como el verbo gelmek, que significa venir. Con todos los verbos que expresan un movimiento podemos utilizar eso. Entonces podemos utilizar este tipo de ejemplos. Por ejemplo, nereden okuldan. ¿Desde dónde? Desde la escuela. Nereye eve. ¿Hacia dónde? Hacia la casa. Entonces, ya pasando por esos temas, vamos a concluir con un tema mucho más sencillo y muy utilizado, que es el tema del acusativo, lo llamamos así, también lo llamamos como el especificativo. En fin, es cuando encontramos esta al final de las palabras y u o al final. Y es para especificar qué es lo que va a ser afectado por el verbo. Entonces, digamos, ¿qué es lo afectado? ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestro sujeto objetivo o nuestro objeto en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestra oración. Entonces, Nei y Kimi. Cabe aclarar que estas preguntas, como las anteriores, también tienen su plural, pero los vamos a omitir en esta sesión. Vamos a solamente trabajar con singulares. Nei Kimi. Entonces, se llama Yonelme Drumo Ekleri, ¿cierto? Este no se llama Yonelme Drumo, perdón. Se llama Belirme Hali o Ihali. Dejémoslo aquí así. Y es que le di copiar-pegar. Y no me di cuenta. Entonces, 2 puntos, esto. Me disculparán. Que me di cuenta cuando lo leí. Esto. Aquí una mayúscula porque tiene dos formas de decirse. Ihali o Belirme Hali. ¿Cierto? ¿Qué significa? Como estatus de especificación de objeto. ¿Cuál va a ser nuestro objeto? Entonces, ¿cuál es el sufijo que le añadimos? El sufijo que le añadimos a nuestra fórmula es esta, sencillísima. Entonces es la U, que esta U mayúscula se nos convierte en una U, si tenemos al final de la palabra, en su última sílaba, una A, una U, nos convierte en una I, si tenemos al final de nuestra palabra una E o una I, se nos convierte en O, en U, si al final de nuestra sílaba, en nuestra sílaba tenemos una O o no, una última sílaba. Aquí que se me pasó por alto, y tenemos una E. Uy, ¿qué pasó aquí? Una U, ¿cierto? Al final, o U, al final, colocamos es una U. Este es el caso del acusativo o el caso que nosotros también le llamamos como el especificativo o que nos convierte a nuestra palabra en objeto, en objetivo, en lo que va a ser afectado por el verbo más adelante. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, con el verbo sevmek. Bueno, sevmek, que significa amar, ¿cierto? Este es uno de los verbos más fáciles de utilizar. Cuando utilizamos el verbo sevmek con personas, por lo general expresa amor o querer. Bueno, porque pues en el turco no tenemos la diferencia entre los niveles de querer. Entonces, decimos querer o querer mucho, por decirlo así en turco. Debemos amar o amar mucho. Kimi seviyor, a quién ama, a quién quiere, en cuestión de tener sentimientos por esa persona. Sevmek viene de la palabra sevda o de la palabra sevgi, que significa amor, ¿cierto? Entonces, Kimi seviyor, ¿a quién ama? Beni seviyor, a mí me ama. Seni seviyor, te ama. Onu seviyor, lo o la ama. Bizi seviyor, nos ama. Sizi seviyor, os ama o
ama a ustedes. O lo ama a usted. También puede significar. Onlar seviyor. Los ama a ellos, ¿cierto? O a ellas. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El verbo sevmek, amar o querer. Cuando lo utilizamos ya con cosas, significa ya gustar. Por ejemplo, cuando a uno le gusta el helado, le gusta la música, le gustan los animales, ya va más por el sentido de gustar ese tipo de cosas. Pero si especificamos, por ejemplo, el animalito, pues ya estaríamos diciendo que lo amamos. Entonces, Belirte Hali, ¿cierto? Aquí va con una comilla, con el gorrito, pero pues se me olvidó. En fin. Entonces, Belirte Hali, que también lo conocemos como I. Entonces, que esta I se convierte en U, I, U o U. Recordando. Lo llamamos como acusativo, tenemos muchas otras formas de llamarlo, así que no se preocupen en cómo se llama este tema, sino en cómo se utiliza, que eso es lo que importa. Entonces, con el caso del verbo amar, que es sevmek o gustar, ¿cierto? Que amar a alguien o gustarle a algo, ¿cierto? Nosotros decimos, entonces, beni seviyor musun, por ejemplo. Beni seviyor musun. ¿Me amas? Por ejemplo, seni seviyorum, te amo. Es una frase muy utilizada. Onu seviyorsun, değil mi? Tú lo amas o la amas, ¿no? Bizi seviyor, nos ama. O bizi seviyorsun, nos amas, por ejemplo. Oye, sizi seviyorum, os amo, ¿cierto? Onlar también significa lo amo a usted o los amo a ustedes. Onlar seviyor mu? Él o ella los ama a ellos o a ellas. Aquí dice la aclaración, pues prácticamente para que no se les olvide que digamos, las formas que puede tener cada una de estas palabras en nuestro idioma. Pero acuérdense, la idea no es estar traduciendo todo el tiempo, sino entender lo que se está diciendo. Bueno, otro verbo, como el verbo götürmek. Götürmek significa llevar, como acarrear algo, transportar y mover algo de un lugar a otro. Eso es lo que significa götürmek. Entonces, babam beni okula götürüyor. Mi papá me lleva a la escuela. Aquí les había dejado esto. Aquí lo había colocado con unos símbolos, ¿cierto? Esto no recuerdo cómo era. Bueno, el sujeto, bueno, es que se me desconfiguró la forma que tenía esto. En fin, omitamos esto. Entonces, özne, como tal, pues significa sujeto. Bueno, para que se acuerden. Özne, entonces, babam. Babam es el sujeto, özne. Entonces, babam beni okula götürüyor. Y papá me lleva a la escuela, ¿cierto? Diana, kardeşimi eve götürüyor. Diana kardeşimi eve götürüyor. Diana lleva a mi hermano a la casa, Bueno, Diana kardeşimi, acuérdense, kardeşim es mi hermano. Aquí ya he aclarado que es el posesivo, este aquí es el posesivo, ya este es özne, significa el sujeto, özne significa sujeto. Ese también sujeto, vemos el sujeto que lo veo por aquí aclarado, no me acuerdo cómo lo he dejado por aquí, pero vamos a omitir estos símbolos que he dejado, porque esto lo había hecho hace mucho tiempo y no recuerdo bien. Entonces, si ven que aquí hay diferentes situaciones, también está la dirección y todo ello. Entonces, yelik, que significaba posesivo. Yelik, aquí está yelik, voy a dejarlo por aquí arriba para que se vea. Entonces, ¿cierto? Entonces, babam beni götürüyor.
Incluso aquí tenemos un posesivo. Mi papá me lleva a la escuela. Diana kardeşimi eve götürüyor. Diana, entonces, mi hermano, el hermano, entonces se convierte en el objeto que va a ser afectado por el verbo, por el verbo llevar, por el verbo acarrear, por decirlo así. Entonces va a ser llevado. Entonces, esto es lo que nos ayuda a entender qué es lo que está siendo afectado por el verbo. Porque si no, a veces nos perdemos, digamos, de qué me está hablando o a quién va a llevar. Ben kızımı parka götürüyorum. Yo llevo a mi hija al parque. Aquí dejé con colorcitos a todos ustedes para que entiendan lo que tenemos por ahí, estructuras que tenemos ahí. Incluso tenemos aquí un posesivo por aquí. Voy a colocarle este verdecito. Aquí, recordarles que aquí tenemos un posesivo, ¿cierto? En fin, vamos a continuar. Básicamente, estos son unos de tantos ejemplos. Por ejemplo, el verbo sevmek lo volvemos a repetir acá. Entonces, el chavo, chavo kimi seviyor. ¿A quién ama el chavo? Todos conocemos este personaje, el chavo. Vamos, es imposible que un latino no conozca a este personaje. O puede serlo, pero es verdad, no debe haber televisión. Entonces, el chavo, kimi seviyor. El chavo, ¿a quién ama? Aquí siempre colocamos aquí una coma. Pati. Entonces coloquemos, creo que se dice Pati. Pati. Pati se vio. En el caso de que Pati se escriba de esta manera, que yo no sé cómo se escribirá Pati, se escribe de esa manera, entonces sería Pati se vio. Pero si es una Y, solamente sería así. No sé cómo se escribirá, por eso pues la voy a dejar así. Bueno, Pati se vio. Chao. Otro. Ney se vio. Cuando hablamos de Ney se vio es que le gusta, que ama, pero entonces como cuestión de gustos, ¿cierto? Bunu seviyor. ¿Le gusta esto? ¿Quiere esto? Entonces, şunu seviyor. Onu seviyor. ¿Cierto? Entonces, son esas situaciones, el bu, shu, o, cómo se transforma en estos casos. Entonces, vamos aquí con ejemplos. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Seni görmek güzel, ¿cierto? Verte, el verbo ver, ¿se acuerdan? Ver. Entonces, seni görmek sería como verte. Güzel, bonito, ¿cierto? Entonces, es bonito verte. Lo que estaríamos diciendo así, seni görmek güzel. Paketi teslim ediyorum. Teslim etmek, acuérdense, teslim etmek significa entregar, hacer la entrega de algo, porque teslim significa como entrega. Bueno, vamos aquí con otro. Sana bunu veriyorum. Te doy esto, ¿cierto? Sana, acuérdense del caso de dirección, hacia quién, ¿cierto? Bunu veriyorum, bunu, ¿qué es eso? Entonces bunu es bu, ¿cierto? Esto, lo que tengo en la mano, te lo entrego. Sana bunu veriyorum, te lo doy. El verbo vermek significa dar. Bilgisayarını kullanıyorum. Utilizo, por ejemplo, en este caso, tu computador. Senin bilgisayarın. Senin bilgisayarın sería tu computador. Pero entonces para decir que es el computador tuyo el que estoy utilizando, entonces el que está utilizando a esta persona es en tercera persona. Entonces le colocamos la ¿ok? Para aclarar esto. De acuerdo a la armonía vocálica. Paltanonu çamaşır makinesine koyuyorum. El pantalón lo coloco como es, en dirección a la máquina de lavar ropa, la lavadora, ¿cierto? Entonces acuérdense, la palabra çamaşır makinesi va hasta aquí.
pero debido a que este es el caso de isim tamlamasi, que yo les hablo a ustedes, isim tamlamasi, como es una palabra compuesta, entonces le colocamos esta N como auxiliar. Como vieron, ¿cierto? Porque aquí le coloco un sufijo de dirección. Entonces, kalbimi kirdin, kırdan. Ya estoy cansado. Entonces empiezo a leer mal. Entonces, kalbimi kırdın. Entonces, rompiste mi corazón. Es una expresión que se encuentra en muchas canciones, así que por eso se las añadí aquí. Esto es pasado. Şunu kaldır lütfen. Şunu kaldırmak. Acuérdense que el verbo kaldırmak significa levantar, como retirar algo del suelo. Entonces, o de algún lugar, levantar algo del suelo, o de una superficie. Entonces, şunu kaldır, entonces como levanta eso. Por favor, lütfen. Lütfen. Y vamos entonces con otros ejemplos aquí muy rápidos. Por ejemplo, Vanessa okula gidiyor. Fabian Kolombiyadan dönüyor. Melitza Türkçeyi seviyor. Ana markete gidiyor. Efe yataktan düşüyor. Elizabeth Türkiye'ye gelin oluyor. Nikola piyanoda şarkı çalıyor. Valentina denizde yüzüyor. Mariana bilgisayarda ders yapıyor. Edwin, en este caso creo que era Edwin, pero la profesora como no tiene la W, porque es Edwin, öğretmene bakıyor, mira al profesor. Andres bardaktan süt içiyor, süt, leche, içmek, beber. Angela kedi ve köpeği seviyor. Paula dersi dinliyor. Juan kalemi veriyor. Meryem öğrencileri çok seviyor. Nuestra profe Meryem, que nosotros también la queremos mucho y pues ella es muy querida. Ella fue prácticamente quien nos compartió este material y pues yo lo que hice fue modificarla y hacerle ciertas añadiduras para que ustedes la entendieran de una mejor manera. Entonces, prácticamente estos son verbos que ustedes pueden ir aprendiendo e ir practicando para que ustedes vayan entendiendo mucho más este tema. Entonces les dejo estos verbos aquí, estas oraciones, perdón, para que vayan aprendiendo. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Ya nos queda solo un minuto. No, señor. Vale, pues si no hay ninguna pregunta hasta el momento, pues nada, entonces muchas gracias por escucharme. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad, cuando tenga tiempo y igual seguimos con estos videos. Ya saben que creamos un grupo de Zoom para los que, de Zoom no, sino de Telegram, para los que se quieran unir. Ahí va a estar en la descripción del canal o en la descripción de los videos. Y lo mismo el grupo de WhatsApp, porque el grupo de WhatsApp ya se llenó, entonces vamos a pasarnos a Telegram para que los que quieran puedan seguir ingresando. Entonces que les vaya muy bien a todos y feliz noche. Chao a todos y chao, ahorita lo quiero mucho. Feliz noche. Buenas noches, Fabián. Gracias. Chao. Entonces nos vemos.